ante la nula respuesta del gobierno ante las demandas de los estudiantes por todo Chile, secundario y universitario, quienes estamos juntos en una misma lucha, corresponde seguir movilizados. Muy contento por la convocatoria, la gente ha salido a pesar del frío, a pesar de la lluvia. Eso significa que la gente está convencida de que hoy día se tiene que generar un cambio. Esperamos que el ministro del Interior recapacitara, perdón, acá entra una lacrimógena, no había nadie, me está viendo. ¿Podemos retroceder? En 2011 eran jóvenes universitarios, líderes estudiantiles, comandaban las multitudinarias marchas, llamaban la atención de todo el país y también del extranjero. Reafirmamos la convocatoria, esto lo está pidiendo la misma ciudad, están convocando diversos, incluso artistas, además de organizaciones, para la convocatoria de las 6:30 a la congregación. Nosotros como estudiantes estamos haciendo un esfuerzo por ser propositivos, por avanzar en mejorar la educación en nuestro país. Los años pasaron y estos jóvenes comenzaron una carrera política. Primero en las federaciones estudiantiles, luego en el Congreso y ahora en La Moneda. A continuación les presentamos el camino recorrido por Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. En 2011 un movimiento estudiantil comenzaba a hacerse cada vez más masivo. Cuestionamientos, así la educación debía ser un derecho o un bien de consumo. Protestas por el alza del pasaje y la beca Junaev marcaban el comienzo del descontento. Camila y Giorgio hicieron una dupla de vocería del CONFET, que además era la vocería de las dos federaciones como más grandes, por decirlo de alguna manera. Y esa dupla fue muy virtuosa desde el punto de vista del rol del movimiento estudiantil públicamente, ¿no? De poder comunicar lo que necesitábamos, lo que queríamos. Ambos eran muy capaces, tenían mucha claridad de las propuestas, de las demandas, del petitorio, el pliego, en fin. Camila Vallejo en esa época era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Su liderazgo llamaba la atención de todos, un estilo confrontacional que la llevó a ser reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo en el año 2011. No hubo posibilidad de llegar a acuerdo, por tanto nosotros tuvimos, bajo la responsabilidad que tenemos, ¿cierto?, ante este movimiento social, de mantener la convocatoria a las 10:30 en Plaza Italia y posterior a la tarde también, esperando que el Ministerio del Interior recapacite. A tal punto llegaba su popularidad que su amiga, la diputada Carol Cariola, nos cuenta que inclusive debía salir a la calle disfrazada para que así la gente no la reconociera. Recuerdo que en algún momento Camila era muy conocida. Se transformó como en una rockstar, ¿no? Que en más de alguna oportunidad caminamos por la calle como con gorros, porque era difícil. En algún momento de verdad Camila era rockstar y la gente la conocía en todos lados porque había salido en el New York Times, había sido reconocida como una de las 100 figuras mundiales más influyentes, había tenido un reconocimiento público muy, muy fuerte. Pero en paralelo al liderazgo de Vallejo estaba el de Giorgio Jackson, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Eso significa que la gente está convencida de que hoy día se tiene que generar un cambio y que esto no se trata solo de inyectar recursos. El senador Alejandro Guiller recuerda haberlo entrevistado en la radio, haber visto en él a un joven preparado, con visión de futuro y con amplios conocimientos políticos. Sí, yo conversé muchas veces con, por ejemplo, Carol Cariola, o cuando ella no era dirigente estudiantil. Estoy hablando con el mismo Giorgio Jackson en la radio Futuro. Terminábamos de entrevistarlo y después nos íbamos a un café que hay a la vuelta de la radio, ahí en Pedro Valdivia, con Eleodoro Yáñez, y que ese era el lugar donde los invitábamos a seguir conversando. Y yo le decía, creo que ustedes tienen que plantearse seriamente y con mucho pragmatismo elegir 4 o 5 diputados que los representen. Y el tercer nombre es el del presidente electo Gabriel Boric, quien en 2012 asumiría como presidente de la FEUCH, lideraría las masivas marchas que en algunos casos superaban a los 100.000 asistentes. Porque estamos aquí en conjunto con los compañeros secundarios, universitarios, de universidades tradicionales y privadas, fortaleciendo la organización estudiantil para decir basta del robo de los empresarios ladrones de la educación, basta y poner fin de manera definitiva al lucro y avanzar hacia una mejor y mayor educación pública en nuestro país. Este grupo de jóvenes ponía en jaque al gobierno de Piñera en aquel año 2011. Las marchas cada vez más masivas, la autoridad intentaba reprimirlas a toda costa. Ya está claro con lo que ha ocurrido hoy día, de que
Carabinero tiene la disposición y las instrucciones de hacer respetar la ley. ¿Por qué tener que siempre, no, casi como objetivo, buscar el doblarle la mano al gobierno, como si eso fuese, no, un objetivo ya casi de vanidad? Pero en agosto del 2011 ocurriría un hecho que marcaría el movimiento estudiantil, la denominada Marcha de los Paraguas. Y se puso a llover. Por eso muchos y muchas pensaron que no iba a llegar nadie a marchar. Algunos incluso dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Pero nos tiraron lacrimógenas hasta de helicóptero. El mensaje que nos querían enviar era muy claro. No querían que Chile cambiara. La convocatoria estaba agendada para el 4 de agosto. Se pronosticaba una fuerte lluvia. El temor era que nadie llegase aquel día. Pero llegó un paraguas a Estación Central, y a Coquimbo, y a Valdivia, y otro más. Y de pronto éramos miles. Y bajo los paraguas había rabia, indignación, pero también esperanza. Todo Chile fue un gran paraguas marchando. Contentos por la convocatoria, por los 100.000 paraguas, como se está diciendo hoy día, paraguas de lluvia. Pero no, estamos muy contentos por la convocatoria, la gente ha salido a pesar del frío, a pesar de la lluvia. Pero contra todo pronóstico, la gente llegó en masa. La manifestación fue una de las más grandes de todo el movimiento. Es que la lluvia es lo de menos, o sea, es la educación lo que está en juego. Bien mojado, pero todos sabemos la educación chilena. Ha demostrado el nivel de convicción importante que tiene todo un país en Chile, que refleja que no hay una mera intransigencia, sino que evidentemente una necesidad imperiosa por toda la ciudadanía, la sociedad chilena, de hacer cambios profundos al modelo educacional. Siguiendo con la línea cronológica, se acercaban las elecciones y en 2013 tanto Boric como Vallejo y Jackson y Cariola presentaban sus candidaturas para ser diputados. Es parte de un esfuerzo colectivo que hoy día sale a la luz después de varios meses de trabajo intenso acá en el distrito, en la comuna, pero también como movimiento de revolución democrática a nivel nacional. En este caso creemos que incluso con ese objetivo, la candidatura de Giorgio avanza o contribuye a la generación de espacios de convergencia. El resultado positivo permitió que la bancada juvenil llegase al Parlamento y, como era de esperar, no pasarían desapercibidos. Ninguno de nosotros, ni del partido de la nueva mayoría, pretende hacer un homenaje a Jaime Guzmán. O sea, tenemos visiones totalmente distintas de lo que fue su obra política en relación a lo que piensa la derecha. Todos estamos de acuerdo con que hay que cambiar la Constitución, que es su principal legado. Rechazar un homenaje a Jaime Guzmán y la iniciativa de rebajar la dieta parlamentaria, Boric, Vallejo y Jackson comenzaban entonces a dejar su marca en el Parlamento y, ¿por qué no?, a incomodar a la política tradicional. Una reducción del sueldo en un 40% de los parlamentarios, y ahí esperamos tener también el apoyo de la ciudadanía en esta medida, porque nos parece que ganar 40 veces más que el sueldo mínimo es una exageración y perfectamente un sueldo 40% menor es totalmente razonable. Y tras 2 periodos como diputados, llegaba el momento de tomar una decisión. Gabriel Boric anunciaba que sería candidato a la presidencia, junto a él, Giorgio Jackson y Camila Vallejo como líderes de su candidatura. La batalla por la presidencia fue dura. Finalmente, el que fuera líder estudiantil hace no muchos años sería electo presidente de Chile. Pero ¿qué pasaría ahora con sus compañeros del movimiento estudiantil? Fue dirigente estudiantil y referente para nosotras las feministas y para quienes aspiran a una sociedad sin abusos. Caminamos con usted, ministra Vallejo. Mucha fuerza, ministro Jackson. Lo mejor para usted y para Chile. A tan solo horas de que asuman en sus cargos como presidente y ministros, lo que comenzó en las calles y en las manifestaciones ahí por el año 2011 tendrá ahora un nuevo capítulo en 2022 y esta vez será en La Moneda. ¡Seguimos! Un camino largo e insospechado, así como nos contaba esta mañana la vocera de gobierno Camila Vallejo, que decía: jamás pensamos cuando estábamos en medio de la revolución estudiantil, la marcha de los paraguas, en fin, que nos íbamos a convertir hoy día, principalmente Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, y nosotros a acompañarlo dentro de su ministerio. ¿Qué le parece, diputada Giles, este recambio de la política?
Me parece súper interesante, necesario, importante. Yo no le rindo este endiosamiento, este tributo a la juventud como un valor. Per se. Pero, exacto, pero creo que en la deslegitimación que tiene hoy día la clase política chilena es muy importante que haya rostros nuevos, no necesariamente jóvenes, que además vuelvo a decir que son relativamente jóvenes, no son tan jóvenes. Y me parece muy importante además que decir que, si bien le creo a Camila Vallejo lo que está diciendo, hay que partir de la base que son un grupo de grandes políticos, de políticos que se han metido al bolsillo, por ejemplo, a Daniel Jadwe, cuando nadie lo pensaba, porque tienen además una capacidad hegemónica muy importante, pero además ellos se propusieron llegar al poder. En la fundación del Frente Amplio, en la que participé, ¿ya?, el objetivo era llegar al poder en un tiempo que era probablemente más largo que el que finalmente ocurrió, pero estaba dentro de lo previsto, pero al menos de lo planificado. Por cierto, sí, en realidad el líder natural del Frente Amplio era Giorgio Jackson. Giorgio Jackson no fue candidato presidencial porque no tenía la edad. Claro, con el requisito pero de la edad. Era absolutamente... estaba absolutamente dentro del plan producir un recambio y llegar a la presidencia, al gobierno, en un plazo muy breve. Y eso finalmente se cumple por unos caminos intrincados, ¿cierto?, con la pandemia entre medio y sobre todo con el estallido social entre medio y el proceso constituyente. Pero yo creo que es un grupo de políticos avesados y con una tremenda vocación de poder, que se han propuesto además llegar al gobierno y hacer un muy buen gobierno. La pregunta es, cuando vemos las imágenes que ustedes mismos exhibían, por ejemplo, ¿qué va a hacer Isquia Siches? ¿Va a reprimir las manifestaciones públicas? Porque estas manifestaciones que estaba viendo en este momento, la represión es de responsabilidad de la ministra del Interior actual. Ya no está Piñera para echarle la culpa. Entonces ahí el gobierno de Boric va a tener que tomar decisiones rápidas. ¿Va a ser solo el guanaco? ¿Cuál va a ser la forma de reprimir estas manifestaciones legítimas, ¿cierto? Los hemos escuchado a ellos durante 3 años decir que la manifestación social es legítima, ¿ya? Entonces hay que preguntarse también cómo va a ser ese elemento, ese manejo de la seguridad pública, que es una obligación del gobierno. Pero la pregunta es, ¿que Siches va a reprimir a la gente? Bueno, son parte de las definiciones que va a tomar este nuevo gobierno que hoy día asume definitivamente diputada Pamela Giles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, un placer estar con usted, y excelente lo que han hecho hoy día, que es la primera transmisión de un cambio de mando que hace la red. Así es. Entiendo su historia.